Nelson, nuevamente bienvenido acá a Wambre Medio Digital Comunitario. Como siempre, un honor tenerte en estos micrófonos. Y bueno, estábamos iniciando esta conversación queriendo hacer un recuento de lo que ha sido la participación histórica del movimiento indígena como un actor de la democracia ecuatoriana finalmente. Además, en medio de un escenario donde de alguna manera el discurso oficial ha pintado al movimiento indígena, las organizaciones sociales como vandálicos, incluso los articulan con temas de narcotráfico. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Nelson? Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días con ustedes y con su audiencia. Quisiera señalar, antes de contestar de manera particular la pregunta, que por una serie de razones que en este momento no vienen al caso explicarlas, la población indígena, la sociedad indígena, yo diría incluso mal llamada indígena, porque son pueblos, son sociedades, son personas, ¿verdad? Tiene sobre su espalda un desconocimiento generalizado de la población que supuestamente no es indígena, es decir, de la población blanco-mestiza. Es decir, la población indígena, la sociedad indígena, los pueblos originarios, las sociedades ancestrales son desconocidas. La sociedad ecuatoriana no indígena no conoce su cosmovisión, no entiende ni se interesa por averiguar cuáles son sus formas organizativas, cómo son sus estructuras productivas, cómo son sus instituciones éticas, cómo son sus valores, cómo conciben la vida, la sociedad, la muerte, la naturaleza. Y entonces les asumimos como si fueran idénticos a nosotros y juzgamos y entendemos con nuestra racionalidad. Eso es una situación grave que es el origen de una serie de efectos negativos que tenemos sobre ellos. Por ejemplo, decía Pepe Manangón es un sacerdote salesiano, ¿verdad?, que trabaja con las comunidades cayambis y en general con las poblaciones indígenas. Decía hace pocas semanas en un programa de un lanzamiento de proyectos de vinculación de la Universidad Católica de Quito, que la población mestiza no conoce a la población indígena. Los indígenas no se sienten representados con las leyes, porque su estructura, su cosmovisión es diferente. Si ellos hicieran leyes, harían otro tipo de leyes. Desafortunadamente, desde la colonia, la población, la sociedad indígena, ha sido inferiorizada, ha sido excluida, y eso es lo que no se entiende. Y entonces queremos, en vez de tratar de comprender, en vez de tratar de convivir con ellos, lo que hace la otra sociedad es criminalizarlos, inferiorizarlos, es decir, mostrar las facetas más nefastas del racismo. Quisiera señalar solo para que ustedes puedan ver un par de cosas. La desnutrición en el Ecuador, según los datos del ministerio, es del 26% de la población en niños y jóvenes, 26%. Sin embargo, este dato en poblaciones, en jóvenes y niños indígenas, llega al 70%. Ellos son la estadística de la desnutrición. El Ecuador tiene alrededor del 40% de pobreza sin entrar en los tipos de pobreza. Pero cuando uno averigua a la población indígena, ellos son la población pobre del Ecuador. No solo ellos, pero la inmensa mayoría son ellos. Cuando uno ve, por ejemplo, cuáles son los datos de la mortalidad materna. La mortalidad materna en el Ecuador es francamente gravísima, porque en el Ecuador se mueren 162 mujeres cada año por cada 100.000 nacidos vivos. Pero cuando uno le pone rostro a esa mortalidad materna, son mujeres indígenas. Cuando uno averigua, por ejemplo, cómo en la pandemia 300.000 niños abandonaron el sistema educativo, y uno le pone rostro y dice, ¿cuáles son los niños o niñas que abandonaron? Son niños y niñas rurales, en su mayoría población indígena.
Y entonces es curiosísimo, esa sociedad es víctima de una serie de políticas, de una serie de formas de comprensión de la sociedad. Son víctimas. Pero lo raro, lo exótico, lo inaceptable, es que la sociedad, en vez de entender que son población excluida, que constituyen la mayoría de pobres y que es absolutamente injusto, ellos son. Son muy violentos contra la población indígena. Esos comentarios, porque hay que recordar lo siguiente, hay diferentes tipos de violencia. Hay una violencia verbal, hay una violencia étnica, hay una violencia física, hay una violencia sexual, una violencia psicológica. Pero los indígenas son víctimas de una violencia permanente lingüística de los medios de comunicación o de los tipos de programas. Todos conocemos programas burlándose de cómo hablan los indígenas o cómo son los montubios, caricaturizando, folclorizando. Los medios de comunicación, ustedes saben muy bien, hacen unas novelas donde se ve perfectamente el racismo, el sexismo, el patriarcado. Algunos medios de comunicación relatan las noticias haciendo apología del delito. Parecería que es una gesta deportiva, como relatan los crímenes. Entonces tenemos unos medios de comunicación que, en vez de ser mediadores, es decir, generar mediaciones en los diferentes sectores sociales, en los diferentes sectores productivos, en los diferentes grupos étnicos, son activistas en contra. No entiendo yo cómo este país mayoritariamente cristiano es una sociedad de enorme inequidad y de injusticia social. La justicia social es la primera y más importante doctrina del cristianismo. Por eso yo con frecuencia suelo decir que el cristianismo en Ecuador es un cristianismo light. Todos se dicen cristianos, todos hablan de Dios, y sin embargo son perfectamente racistas, excluyentes, agresivos contra una población y no se esfuerzan mínimamente por entender, por conocer y por estirar la mano y por construir una sociedad de menos inequidad. Ese es mi criterio y por supuesto cuando aparecen estos actos de protesta, de reclamo legítimo, en vez de resolver, en vez de atender, en vez de tener oídos, porque los gobiernos tienen que saber que son gobiernos no de un grupo, de todos los grupos diferentes que tiene este país. Y tienen que atender las necesidades no solo de un sector social, no solo de los empresarios, de todos los sectores. Para eso es gobierno no de un sector, no de un grupo, sino de todos. Pero no atienden, no escuchan hasta que sucede esto. Y entonces cuando sucede esto, en vez de responder, lo que hacen es criminalizarles y culparles. Es decir, se trastoca. Ellos son víctimas de una sociedad que no entiende la pobreza con la que han vivido, la exclusión. Porque usted averigua, por ejemplo, ¿quiénes son los que no llegan a la universidad? ¿Por qué no ingresan los indígenas a la universidad? Porque evidentemente las escuelas rurales son de mala calidad. ¿Quiénes son los que...? Entonces, cuando uno va viendo las estadísticas, entonces ahí uno entiende por qué la CONAIE, entre otras reivindicaciones, propone libre ingreso. Entonces uno con sensatez dice, no pueden ingresar todos, deben ingresar aquellos que están preparados en la universidad. Cierto, pero si tienen escuelas de mala calidad, si tienen colegios de mala calidad, entonces cuando le ponemos rostro a los excluidos, ese rostro es casi siempre de mujeres, de niños y, por cierto, de población indígena.
a mí me parece que esta situación deriva en una mediocridad del análisis que hacen sobre todo en los medios de comunicación los editorialistas. Y ustedes pueden ver que los editorialistas de los medios tradicionales de comunicación, las televisoras, los periódicos, hasta los caricaturistas, pero así es como a mansalva, ¿no? O sea, se burlan de los indígenas, se burlan de su vestido, se burlan de su lenguaje, y encima son violentos. O sea, pero de vez en cuando aparece alguno medianamente sensato que hace un análisis diferente. El resto todos son, pero así, te coge los editoriales de los periódicos, de las televisoras, y los comentarios que hacen. Y después dicen son violentos y obstaculizaron a nuestros reporteros. Tendrían que averiguar lo que sienten los indígenas de cómo son presentados en los medios de comunicación, de cómo les juzgan de algo que es absolutamente injusto. Por supuesto no estoy diciendo que no haya excesos o que no pueden haber, eso es obvio. Pero justamente la obligación del gobierno es de haber dado respuestas para que no suceda. Y no esperar, y no responder, y no responder, y no responder, para estar en esta situación que evidentemente tenemos que lamentar todos. Nelson, indudablemente en esta coyuntura el movimiento indígena ha logrado articularse desde sus diferentes también corrientes, porque claro, no podemos poner todo en un solo saco. Se encuentra la CONAIE, se encuentra la FENOCIN, se encuentra la FEINE, como un actor político justo contradictor al gobierno y al modelo económico neoliberal del gobierno del señor Guillermo Lasso. ¿Cómo verlo también a este nivel, como actor político, como contradictor, como generador de propuestas y quien ha traído también con toda esa fuerza organizativa a todo el país, la paralización del país? Y no solo me refiero a Quito. Veíamos, por ejemplo, indígenas evangélicos movilizarse muy fuertemente en la ciudad de Guayaquil, porque a veces se piensa que en Guayaquil no hay compañeros, personas indígenas. Pues sí, en cada rincón del país pues están presentes. ¿Cómo verlo como un actor político y qué peso en este momento tiene en la agenda política del país del movimiento indígena? Muy bien, muchas gracias. Me gustaría señalar cómo el desconocimiento de los políticos les hace declarar, en el 19 a Nebot decir que se queden en los páramos, y a la alcaldesa actual de Guayaquil decir que van a blindar para que no entren. Eso, por ejemplo, es una insensatez, es un desconocimiento total. En Guayaquil habitan, según la CONAIE, 500,000 indígenas. O sea, no tienen que entrar, están adentro. El problema es que el racismo hace que no se den cuenta. Es lo mismo que el señor alcalde de Quito dice que van a impedir que lleguen. En Quito viven cientos de miles de indígenas. Y los que están protestando en la calle son jóvenes, la mayoría de origen indígena. Hay en Quito miles de taxistas indígenas, los que venden en los mercados. Entonces, los indígenas no viven en el páramo, no viven solo en las comunidades, están en las ciudades. Entonces, no tienen que venir, ya están. Entonces, eso prueba cómo los políticos no entienden. Entonces, claro, blindaron a Guayaquil en las 5 principales vías de ingreso a Guayaquil. Y resulta que los indígenas protestan porque habitan adentro, pues. Obviamente hay que señalar algo que es importante, que la protesta no solo es de la CONAIE, sino de muchísimos movimientos. Están los estudiantes, están los transportistas, están organizaciones de todo tipo sociales. Así que la protesta no es solo indígena, porque hay que recalcar algo. Esta protesta no es étnica. Es decir, si ustedes miran en los 10 puntos, no están diciendo el idioma quichua ni el idioma shuar, no están diciendo, son reivindicaciones sociales y que en tal virtud nos representan a la mayoría de los pobres que somos de este país, ¿verdad? Eso lo primero. Lo otro, la CONAIE representa aproximadamente, digo aproximadamente porque no es fácil establecer con exactitud, pero aproximadamente a un 80% de la población indígena del Ecuador. La FEINE, que es una
organización de indígenas evangélicos, aproximadamente a un 10% de la población indígena que es evangélica, fundamentalmente en Chimborazo y en Guayaquil, ¿verdad? Sin que eso signifique que no haya indígenas evangélicos o de otra religión en otras partes del país. Está la FENOCIN, ¿verdad?, que representa más o menos a un 3-4% de la población indígena. Esas son las tres organizaciones principales de los indígenas: la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN. Hay otras organizaciones indígenas de menor, llamémosle, representación numérica, como la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indígenas, y algunos otros movimientos que están más bien ligados a ciertas zonas circunscritas pequeñas. Pero hay que decir algo que es fundamental. Como la mayoría de los indígenas han sido históricamente excluidos, cuando aparecen estos procesos de reclamo, de lucha, se unen todos. Es curioso. Todo el mundo dice los indígenas están divididos, y es cierto, pueden estar divididos. Además, es su derecho no ser iguales, no ser homogéneos. Pero cuando existen este tipo de reclamos, los indígenas tienen ese estatus de cuerpo solidario como etnia. Entonces, en otros momentos, FEINE y CONAIE tienen profundas diferencias. Pero en estos casos, como la mayoría están atravesados por la inequidad, por el racismo y la pobreza, se juntan, se unen. Entonces, eso lo uno. Lo otro, el movimiento indígena, y de manera particular el partido político que representa a los indígenas, que es Pachacuti, desde los años 90 tiene una propuesta de país. No tiene una propuesta, llamémosle, indianista, no indigenista, porque en este medio, en nuestra sociedad, hasta los conceptos se mal utilizan. Dicen el indigenado. Disculpe, ese es un concepto, es un término absolutamente indebido. Dicen, por ejemplo, indigenistas, cuando el indigenismo es un movimiento filosófico, un movimiento estético, un movimiento antropológico de comienzos del siglo XX que miraba a los indígenas como pobrecitos, como inferiores y como sujetos, objetos de investigación y de lástima. Ese es el indigenismo. Así que, pero el movimiento Pachacuti tiene una propuesta de país, tiene una propuesta política que no representa solo a los indígenas. Tiene una propuesta de otro país, un país, por ejemplo, intercultural, un país pluricultural. Es decir, que una sociedad, un Estado, una estructura organizativa que permita que todos los diferentes tengamos cabida en esta sociedad. Porque de lo contrario parece ser que somos un país homogéneo, que tiene una cultura nacional, una identidad nacional, lo cual evidentemente está contradicho por la realidad. Entonces, ahora, Nelson, la CONAIE tiene una propuesta y los indígenas tienen una propuesta que no se agota en el movimiento indígena. Ahora, Nelson, es importante entenderlo. Ahora, Nelson, también quisiéramos también entender esta habilidad, digamos, que tenía el gobierno de Guillermo Lasso de tomarse lugares simbólicos. Bueno, no solo ha sido de Lasso, en realidad lo veíamos ya en gobiernos anteriores, de Correa incluso, de cercar, por ejemplo, la Plaza Grande, ahora tenemos la Casa de la Cultura, el Arbolito. ¿Cómo entender también este esfuerzo, digámoslo así, que ha hecho el gobierno por pararse en lo simbólico? Yo la verdad considero que son más bien graves errores. Es mi humilde opinión, ¿verdad? Obviamente no hay las verdades, así que en mi opinión es un grave error. Es un gravísimo error haberse atrincherado en la Casa de la Cultura, ¿verdad? Porque eso no solo es un delito, ¿verdad? No solo infringe la Constitución ecuatoriana, sino que a mi modo de ver es una ironía que un gobierno que no entiende la cultura se haya instalado en la Casa de la Cultura para hacer su campo base para reprimir a los protestantes que están cerca de las universidades, ¿verdad? Entonces es como una especie de guerra, ¿no? ¿Quién controla el lugar desde el cual? Pero a mí me parece un error, ¿verdad? Como fue un error el haber ordenado la prisión de Leonidas Issa, ¿verdad?
A mí me parece que el gobierno ecuatoriano, el gobierno actual del señor Guillermo Lasso, no acierta ni siquiera en eso, ¿no? La represión que la policía hace no le favorece al gobierno. Pues en mi opinión, por ejemplo, no son aciertos el haber pretendido cooptar elementos simbólicos de la lucha indígena como el arbolito, el parque del arbolito, ¿verdad? Porque finalmente no se está peleando por espacios, sino por realidades sociales. Entonces a mí me parece que no tiene sentido, ¿verdad? No es importante. Considero incluso que es un error del gobierno, ¿verdad? Pretender tomarse elementos simbólicos del movimiento indígena, ¿verdad? No le ha dado resultado la pretensión de dividir al movimiento indígena. El movimiento indígena no tiene por qué ser homogéneo. Ninguna sociedad en el mundo es homogénea. El movimiento indígena no tiene por qué ser homogéneo. Pero en estos casos, como la mayoría de la población indígena es víctima de la inequidad, esa inequidad es convocante para la unidad en ellos. Nelson, uno de los temas que queríamos plantear en esta conversación justamente es este periodo en el que se están dando las movilizaciones y me refiero al Inti Raymi. Conocemos, el seguimiento que hemos dado es que diferentes dirigencias tuvieron que negociar con cada comunidad porque son fechas importantes no solo para la festividad, sino para la vida comunitaria y el salir de sus territorios, el llegar a diferentes puntos del país, fue una negociación. Históricamente, ¿qué implica que se estén dando estas movilizaciones en medio del Inti Raymi? Es curioso, los indígenas tienen otra concepción del tiempo que nosotros los mestizos no tenemos. Ellos tienen la concepción del tiempo que podríamos llamar espiral, ¿verdad? No circular. Tampoco es lineal, sino espiral, podríamos ser, ¿no? O si ustedes quieren, un movimiento de cabeceo. Es otro concepto del tiempo. Por ejemplo, es parte del desconocimiento. Entonces, en esa concepción del tiempo, el tiempo no es lineal, de forma tal que si por ahora no podemos hacer el Inti Raymi, lo haremos más adelante. O sea, por eso no ha sido tan difícil la negociación con las comunidades. Eso es lo primero. Y lo segundo, no quisiera ser infidente, pero esto es parte del desconocimiento, ¿verdad? Que creen que los indígenas vienen de las comunidades y se quedan en Quito 2 semanas. Eso es parte del desconocimiento. Los indígenas, salvo los dirigentes, van y vienen de las comunidades, ¿verdad? Por eso es que todos los días vemos camionetas que llegan, o camioncitos que llegan con los indígenas. Pero asimismo otros se van. Es decir, es curioso, ¿no? Entonces, en las comunidades están bailando el Inti Raymi, hay que decirlo eso. Yo estuve hace pocos días en la comunidad de Pijal, ¿verdad? En Pijal Alto y Pijal Bajo, junto al lago San Pablo, hace 2 semanas, y estaban bailando ya el Inti Raymi. Entonces, los indígenas que están en las comunidades bailan el Inti Raymi, a los que no les corresponde estar en las manifestaciones. Entonces, bailan y no bailan, digamos. Entonces, tampoco es tan exacto que no van a bailar. Incluso, por ejemplo, ayer en la Universidad Salesiana, en las instalaciones donde estaban bailando el Inti Raymi. Es que es otra mentalidad. Los indígenas no separan lo festivo de lo político, ni de lo productivo, ni de lo... O sea, es otra cosmovisión. Entonces, ayer, de lo que tengo, bailaban el Inti Raymi. O sea, mientras descansaban en la noche, estaban bailando el Inti Raymi. Y en las comunidades están bailando el Inti Raymi. Obviamente, aquellos que por cualquier motivo no hayan bailado, bailarán después. Entonces, sí, en cambio, es importante recordar lo siguiente. Nosotros pensamos, a veces desde la mirada mestiza, que los indígenas solo tienen una gran fiesta al año, que es el Inti Raymi. Tienen 4 fiestas importantes. Y en las 4 bailan mucho, ¿verdad? Y no bailan un día, sino muchos días. Entonces, está el Pauca Raymi, está el Capac Raymi, o sea, son 4 fiestas importantes al año. Lo que pasa es que se ha hecho muy famosa, muy conocida el Inti Raymi porque coincide con las cosechas,
con el verano, que siempre son épocas diferentes desde la perspectiva de la organización social, pero bailan, así que no creo que les afecte mayormente. Nelson, Insisto, perdón, disculpa que te interrumpa. Para finalizar, se ha llamado a un espacio, o este permanente justo llamado a un espacio de diálogo, un diálogo entre desiguales, digo, el llamado a la mesa del gobierno central, el otro lado, quienes han convocado movimientos sociales en su conjunto a la protesta social. ¿Cómo se puede dar ese diálogo? Porque en este momento es parte del discurso en la agenda mediática, en la agenda política, intentar evitar la confrontación estableciendo un espacio de diálogo, pero vienen dialogando, al menos con este gobierno, ya un año. ¿Cómo dialogar entre desiguales? A ver, una de las razones por las cuales la CONAIE o los grupos que están en protestas, ¿verdad?, no ven con buenos ojos el diálogo, es porque viven dialogando todo el tiempo, ¿verdad? Yo estuve en un gobierno anterior, en las mesas de diálogo, se establecieron 22 acuerdos y no se cumplió ninguno. Y no estoy hablando del gobierno de Moreno. 22 acuerdos se firmaron. Después de estar dialogando un año, se firmaron 22 acuerdos, no se cumplió ni uno. Entonces, los indígenas y la población que es afectada por este Estado que es inequitativo, no ve muy cómo salir el diálogo, porque, por ejemplo, Moreno, en ese famoso diálogo que fue público, derogó el decreto del precio de los combustibles, pero aprovechó la pandemia para volver a instalarlo. Entonces es una burla, pues, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer un diálogo, que es lo que hay que hacer, eso es obvio, yo creo que la única garantía sería que hayan mediadores internacionales. ¿Por qué mediadores internacionales? Tendrían que ser grupos que defienden los derechos humanos, es decir, instituciones de Naciones Unidas, algunas instituciones que defienden derechos humanos, porque de lo contrario, efectivamente, no es lo mismo dialogar teniendo el monopolio de la violencia, de la fuerza, ¿verdad?, teniendo el presupuesto nacional, teniendo la toma de decisiones, ¿verdad?, que además pueden ceder aparentemente, pero después les pueden... ¿Qué pasó con el presidente Moreno? El presidente Moreno aprovechó la pandemia para instaurar la subida de los combustibles, y eso que había decretado su derogatoria. Entonces, esa es la razón, no es que no quieren dialogar, sino que el diálogo ha sido permanentemente desacordado por los gobiernos, incumplido por los gobiernos. Entonces, evidentemente no les garantiza nada el diálogo. Por eso tienen esta postura. Pero no es que están, como se dice, violentos, que no quieren dialogar. Esa no es la idea, sino que dicen, hemos dialogado no solo el último año con este gobierno, pero vienen dialogando, pero décadas, ¿no es cierto?, sin muchos resultados. Entonces, por eso es que tienen poca confianza en el diálogo con estas. Por eso ahí me parece a mí que lo ideal sería que el gobierno, que es el llamado a mantener la paz del país, es una obligación del gobierno, pero no se mantiene la paz solo con represión, pues, sino ir resolviendo necesidades, atendiendo reclamos, ¿verdad? Es una obligación del Estado, del gobierno ecuatoriano, mantener la paz. Y una forma de mantener la paz es dialogar, pero entregando concesiones y oyendo los reclamos y atendiendo las necesidades. Y me parece que en este momento la única salida es que los organismos internacionales, estoy pensando, por ejemplo, Naciones Unidas fundamentalmente, la Unión Europea, por ejemplo, como mediadores de este diálogo, que además debería ser abierto para que no estén solo los indígenas, sino también sus organizaciones. Eso es lo primero. Pero en cambio uno ve que el gobierno, supongo que es como una falsa noticia, afirma que la Unión Europea está financiando a los indígenas, ¿verdad?, que Naciones Unidas. Entonces eso, evidentemente eso de alguna forma descalifica a los posibles mediadores. Uh-huh. Y ya que digo eso, me gustaría señalar que hay un desconocimiento enorme, porque, por ejemplo, yo me encuentro con un taxista y me dice, estos indios, así como hablan, ¿no?, con estos lenguajes despectivos, violentos,
estos indios tienen que estar financiados por alguien, porque llevan 2 semanas protestando. Entonces alguien les paga. Entonces el taxista me dice a mí, por ejemplo, yo, si no salgo a trabajar, yo no tengo que comer. Alguien les tiene que estar pagando para que estén. Eso es parte del desconocimiento. Ellos se organizan de otro modo. Es decir, las comunidades tienen que poner un número determinado de manifestantes. Y entonces, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo. Una comunidad va a poner 50 manifestantes, pero el resto está trabajando. Entonces, esos 50 están en la manifestación, después se devuelven, vienen otros. Entonces, claro, pueden resistir un mes, pues, ¿verdad? Es un decir, ¿no? De acuerdo, Nelson. O alguien financia. Es parte del desconocimiento, ¿no? Es parte y ese desconocimiento a veces genera malicia. Ojalá, efectivamente, el gobierno dé el primer paso, pero en serio, con un mediador, llamémosle confiable, que son Naciones Unidas, la Unión Europea y algunas instituciones defensoras de derechos humanos. Ojalá se resuelva por bien del país. Nelson, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos pasaríamos horas conversando contigo, pero ya tenemos que ir cerrando también con el otro entrevistado. Muchísimas gracias. Quería aprovechar brevemente, así muy corto, a pesar de que debe tener como varias explicaciones, pero tu presencia, la reacción que tuvo la Universidad Católica del Ecuador en esta puntual movilización de no abrir sus puertas, y te lo pregunto porque tú has sido parte de esta institución durante mucho tiempo, además decano también de una de sus facultades. ¿Qué te merece la respuesta que dio la Católica esta ocasión? A ver, al interior de la PUCE habían voces diferentes, ¿verdad? Obviamente algún grupo de docentes y estudiantes en su mayoría querían que la PUCE abra sus instalaciones como un lugar de paz y eso, ¿no? Pero había otras voces que complicaban un poco y que no estaban de acuerdo. Entonces, frente a esa situación, de lo que yo conozco, porque en la universidad hay instancias de decisiones, ¿verdad? Entonces, la máxima instancia de decisión de lo que acontece en la PUCE es el Consejo Superior. Y el Consejo Superior tiene representantes de la Iglesia, por ejemplo, y de muchos otros niveles de estudiantes, de docentes, de trabajadores, etcétera. Entonces, ahí tengo entendido que se analizó con muchísima profundidad y se tomó la decisión de no abrir para evitar una serie de conflictos y sobre todo porque la Universidad Católica ha tenido, después de octubre del 19, unos ataques, yo diría, absolutamente injustificados a sus autoridades, a quienes se les ha acusado de correístas, de marxistas, de cualquier tontería, ¿verdad? Entonces, evidentemente la puse un poco para evitar una serie de circunstancias, entiendo que tomó esas decisiones. Ahora, yo no soy vocero de la universidad y obviamente lo que yo digo es a título personal y no tiene, el señor rector ha explicado de manera pública las razones para esta decisión y me parece que están justificadas. Pero es solo uno. Lo otro no quiere decir que dentro de la universidad no hayan docentes y estudiantes que están haciendo acopio de alimentos, de medicina, ¿verdad? Para ayudar a la población indígena. De acuerdo. Pero, como institución ha tomado la decisión esta vez de no abrir las instalaciones para evitarse conflictos en otros niveles, porque otra cosa es haber padecido y haber oído los ataques en redes de parte de los políticos, de parte de una serie de instituciones, incluso religiosas, a la PUCE por su actitud humanista, porque eso es, ¿no es cierto? No es un compromiso político, sino humanista. Pero no siempre hay que recordar que el racismo oscurece el análisis, ¿verdad? Nelson, muchísimas gracias. Esperemos que se entienda, pero es una decisión de la PUCE, obviamente ahí no tengo nada que opinar.